que solamente se van a contagiar estando internado, ¿sí? Intrahospitalario. Que no hace falta que pase mucho tiempo. Simplemente estando unos días de internación, el microorganismo accede a nuestro medio interno y empieza a colonizar todo nuestro cuerpo y va causando daño y malestar generalizado. Obviamente que el tratamiento está cuando uno está internado, pero va a depender del microorganismo que sea detectado para que también pueda tener el tratamiento adecuado. Bueno, y tras el alta, es todo aquello que cuando el paciente se va de alta, nos dicen algunos autores que puede pasar 1, 3 o hasta 6 meses en que se pueda florecer, bueno, no florecer, en que pueda aparecer síntomas compatibles con enfermedades intrahospitalarias. ¿Sí? Solamente que, bueno, ya no está internado, está de alta, está en su casa el paciente. Pero se le puede detectar que, por ejemplo, tenga una neumonía y que esa neumonía, el origen sea un microorganismo hospitalario. ¿Sí? Por eso, siempre y cuando un paciente se va de alta y a los 3 meses le da una neumonía, en muchos lugares de internación los ponen en aislamiento para que no contagie a otros. Ahora vamos a hablar bien de ese tema en el siguiente Power. Entonces acuérdense, extra es todo lo que se da por fuera del hospital, ¿sí? En el medio social, comunitario, en nuestro entorno de trabajo. Intra, todo lo que se va a dar dentro del hospital, y tras el alta, en posterior a los 3 a 6 meses que uno sale de alta del hospital. ¿Sí? En muchos lugares privados y públicos también, cuando un paciente se va a atender por guardia o se interna, se le pregunta si ya estuvo internado o cuánto tiempo que estuvo internado. Y eso se toma como referencia porque hay que hacer estudios que corroboren si realmente está o no está transitando, ¿no?, alguna enfermedad o sintomatología que sea compatible con alguna enfermedad intrahospitalaria. Pero bueno, siempre va a ser entre 3 a 6 meses. Ya si pasa un año, 2 años, bueno, ahí ya pasa a ser algo extrahospitalario. ¿Perfecto? Bueno, continuamos. Las infecciones más comunes en un ámbito hospitalario son aquellas que se dan habitualmente porque vieron que en el ámbito hospitalario el enfermero o los médicos solemos hacer procedimientos invasivos. Invasivo es todo aquello que va a ingresar hacia el organismo. Todo aquello que es ajeno al organismo. Como por ejemplo, la sonda vesical. Todos conocemos una sonda vesical, o la hemos visto, o vamos a conocer cuando hagamos las recorridas. Las sondas vesicales tienen su lado positivo, su lado bueno, ayudan de hecho a que en el tratamiento de los pacientes, pero habitualmente son generadoras de infecciones urinarias. O lo mismo que el paciente está internado y está en cama, y el tema de la movilización y la higiene puede hacer que también altere y pueda ser más consecuente a la infección del tracto urinario. O pacientes dañosos que no tengan movilidad, también hace que el hecho de estar internados y con poca movilidad haya una transmisión en lo que es a la eliminación o higiene de sus partes, y eso pueda producir infecciones tanto en el hombre como en la mujer. ¿Ok? Eso es lo que es enfermedades del tracto urinario. Habitualmente las ITU, conocidas como ITU. Después tenemos infecciones de herida quirúrgica. Los pacientes que se operan, que muchas veces no tienen cuidado, que no les explica, les comenta, les enseña cómo tienen que cuidar la herida, limpiar la herida con antiséptico, con gasa, con guantes, cubrirla, que no se mantenga húmeda, que tenga una curación diaria. Ahora hay muchas componentes que van a hacer que esa herida tenga un buen tratamiento, ¿no?, o un buen cierre. Pero si uno no... Una pregunta, profesor. Dígame. Sí, con respecto a las infecciones.
depende del rol que desempeñe el enfermero en el momento. También, sí, sí, va a depender también del rol que haga el enfermero o qué criterio tenga. Porque habitualmente las técnicas invasivas son un procedimiento estéril, en su mayoría, todas. Ese es el trabajo del enfermero, no del médico. En sí es del equipo, todo el equipo de salud. Ah, Sí, porque a está veces bien. uno tiene por costumbre como echarle toda la culpa al enfermero. ¿Entendés? O sea, Claro, el paciente no come culpa del enfermero, el paciente se infecta culpa del enfermero, el paciente se hace escara culpa del enfermero, el paciente no se recupera culpa del enfermero. Entonces es como algo social, que toda la culpa tiene el enfermero, pero no es así. Todos cumplimos un rol. Todos tenemos un rol, sí. todos tenemos asignado un trabajo, todos tenemos una responsabilidad de por medio y no es que le echemos toda la culpa al enfermero. Pero bueno, ese es el conocimiento social que hay hoy en día, el tema de echarle la culpa a todo al enfermero. Pero puede pasar que el médico no le acerte con el tratamiento o la medicación o los antibióticos y ahí no es culpa del enfermero, es culpa del tratamiento que dio el médico. O puede pasar que el paciente no se movilice, sea espástico, se mueva poco, pero ahí tenemos el que le corresponde a la parte de kinesiología, en la parte de la movilidad. O el paciente no esté bien nutrido, no tenga buena alimentación y ahí le corresponde a nutrición, no a nosotros. ¿Entiendes? Es como que uno vive en un medio en el cual es más fácil echarle la culpa al enfermero. Y no tiene que ser así. Sino que cada... eh, Claro, como la descripción que está dando es, el eh, procedimiento, es una vesical. claro, al procedimiento, entonces lo primero que se piensa del otro lado es echarle la culpa al enfermero. Exactamente. Pero cuando ustedes empiecen a hacer la rotación, o capaz que alguno se lo está haciendo, o empiece a trabajar, van a notar como que lo más fácil es echarle la culpa al enfermero de todo. Pero bueno, Está bien. o a la institución, porque puede pasar que uno quiere hacer las cosas bien y no tenés los insumos necesarios. Necesitas guante estéril, no tenés guante estéril. Necesitas campo estéril, no tenés campo estéril. Necesitas eh, antiséptico y no lo tenés. Entonces es como el costo-beneficio. Lo hago porque le va a hacer bien, pero bueno, sé también que no puedo dejar de hacerlo porque no tengo algo estéril. ¿Mm? Pero bueno, son decisiones que se toman, son decisiones que hay que estar a la altura y fundamentarlas y siempre en beneficio del paciente. Exactamente. Pero bueno, si en este caso es el sondaje vesical, lo hace el enfermero. Entonces el enfermero tiene que saber la técnica, el procedimiento y tener sobre todo los materiales estériles y los cuidados. Pero no solamente colocar la sonda vesical, sino también los cuidados en posterior. Bueno, infecciones de herida quirúrgica, que en este caso, los que curan la herida quirúrgica pueden ser los traumatólogos, pueden ser los residentes médicos, los enfermeros o los familiares. Entonces una inobservancia, o negligencia o falta de cuidado en las curaciones puede provocar o derivar en infección de la misma, de la herida quirúrgica, o falta de cuidado del paciente, porque uno puede curar la herida, pone que uno cure la herida a las 9 de la mañana y el paciente se baña a las 10 de la mañana. Te va a humedecer toda la casita, te va a humedecer toda la curación y va a estar todo el día humedecido y puede provocar infección o riesgo de hongos o micosis en la zona por tanta humedad. ¿Sí? Neumonías. Las neumonías, habitualmente el ambiente hospitalario ya de por sí está sobrecargado de muchos microorganismos. ¿Sí? El tema es que no afecta, habitualmente no afecta a las visitas ni a los familiares porque están sanos o tienen el sistema inmunitario con más altas defensas. Afecta mucho más a las personas que están en situación de debilidad, sistema inmunitario comprometido o con bajas defensas. ¿Sí? En este caso los pacientes postoperatorios, transitando una enfermedad muy crónica o aguda, posparto, puérperas, ¿sí? Con leucemia, con anemia. Va a haber determinados casos en los cuales el sistema inmunitario va a estar bajo o, o va a estar alterado. Entonces, los microorganismos hospitalarios van a atacar con más fuerza a este paciente que a alguien que esté sano. ¿Sí? Eh, infección del torrente sanguíneo, cuando se colocan los catéteres venosos periféricos, centrales o punciones. ¿Sí? Uno le va a extraer sangre al paciente, no hace bien la técnica estéril y sin querer queriendo, diría alguno, le introduce microorganismos al paciente a través
del torrente sanguíneo desde afuera hacia adentro. O uno coloca un catéter venoso periférico, no hace bien la técnica y está introduciendo microorganismos al torrente sanguíneo. Habitualmente son bacterianos en su mayoría. O también puede pasar que nosotros estemos en guardia y venga una persona para que se inyecte una medicación, un diclofenac, algo para el dolor o un antibiótico, y uno no sepa o no tenga en cuenta los protocolos necesarios para la asepsia de la zona, y sin querer, a la par que introduce la aguja, introduce microorganismos hacia el medio interno. ¿Sí? En lo que es infecciones del torrente sanguíneo, puede deberse por la falta de protocolo, falta de inobservancia, falta de materiales, falta de preparación del mismo, del profesional. Porque no es solamente pinchar y ya está. O sea, voy, viene, lo pincho y listo. No es solamente pinchar, sino que hay protocolos establecidos por la OMS que hace que esta técnica sea efectiva. ¿Sí? Y si bien el enfermero tiene que estar preparado para estas cosas, va a ocurrir momentos en los que, bueno, habrá que tomar decisiones en favor del paciente, en el beneficio mayor. Y otras infecciones ya relacionadas, por ejemplo, con hepatitis, con agentes bacterianos, con, por ejemplo, tuberculosis, problemas de la piel, dérmicos, sarna, piojo. Existen hay más probabilidad de que uno se contagie mucho más en un ambiente hospitalario que en el medio social. ¿Sí? Por eso todos los que son infecciones más comunes, uno no las va a vivenciar tanto cuando está fuera del hospital, sino cuando está trabajando. Que va a empezar a sentir que como que siempre está con temperatura, con malestar, decaído, se enferma mucho más, porque la exposición de los microorganismos se va a ver mucho más acrecentada o en mayor medida en un ámbito hospitalario. ¿Alguna pregunta hasta acá? Igualmente esta información también está en el libro. Pero bueno, tratamos de ser lo más objetivamente posible y explicar lo que uno más quiere que sepa. ¿Sí? En muchos casos de estas infecciones interviene el enfermero, pero no por eso es culpable de todo lo que pueda pasar. ¿Sí? Pero bueno, se pueden evitar, se pueden prevenir o se pueden tratar. ¿Sí? Obviamente que el tratamiento va a estar dado por los cuidados y por las indicaciones médicas que sean adecuadas también para la misma, ¿no? Bueno, acá tenemos teoría para que la repasen y puedan ver la diferencia entre lo que es el patógeno, lo que produce el patógeno y el grado de contaminación de la enfermedad del patógeno. O sea, patógeno, patogenicidad y virulencia. Para que repasen. Las toxinas, que también, hay muchas palabras que son como nuevas para nosotros, ¿no? Que esto solamente es palabra-concepto. ¿Sí? Simplemente son como diferenciaciones entre uno y otra cosa. Porque uno, cuando está en la familia o en la sociedad, le va a decir a todo enfermedad, le va a decir a todo el bicho, ¿no? Le va a decir a ver, no sé cómo ustedes habitualmente nombran a la enfermedad. O como que uno se engripa o se resfría y siempre se resfría de lo mismo. Y no es así. En la actualidad uno entiende que se puede resfriar por agentes bacterianos o agentes virales o agentes micóticos, y de ahí tratar de establecer qué tipo de agente es, qué tipo de familia es, qué tipo de toxina es, qué tipo de... ¿Entiendes? O sea, hay mucha variedad sobre el tema, pero en lo que es la sociedad uno tiende a generalizar o a dar por entendido que es todo lo mismo. Pero cuando uno se pone a repasar o a estudiar en profundidad, se da cuenta que es indistinto el agente que causa la enfermedad. Entonces las toxinas también son todas aquellas, como bien dice acá, que van a ser dañinas para el cuerpo, ¿sí? Que van a afectar el cuerpo y que causan problemas, y que habitualmente son las bacterias aquellas que van a dañar
al sistema interno. Nuestro sistema interno es el sistema inmunitario. Bueno, y acá nos da ejemplos de, por ejemplo, dice acá del cólera, de la bacteria del cólera, ¿no? Y de todo aquello que es exotoxina o endotoxina. Exotoxina es todo lo que viene de afuera hacia adentro, hacia el organismo. Y, y endotoxina, todo aquello con el cual vivimos y que nos afecta cuando el sistema inmunitario está debilitado. Bueno, aislamiento. Profe, Sí. profe, una consulta. ¿Es correcto pensar que una persona, a una persona con sistema inmunitario comprometido, la enfermedad le agarre de forma más grave que a una persona que el sistema esté más fortalecido? O sea, una persona se puede enfermar a medias o no. Sí, así es. Bien, bien observado. Alguien que está con un sistema inmunitario débil, o caído, bajo o inmunocomprometido, le va a ser más dañino la sintomatología de la enfermedad. Le va a pegar con más fuerza. ¿Sí? Lo va a debilitar mucho más, lo va a atacar mucho más, va a sufrir más las consecuencias del agente, o sea, del organismo, en diferencia a aquel que esté relativamente sano, ¿sí? O que muestre por lo menos fortaleza. Entonces, alguien que esté relativamente sano va a poder conllevar mejor la enfermedad o se va a recuperar más rápido, indistintamente a aquel que está con un sistema de defensa mucho más bajo. Exactamente así es. Por eso Gracias. nosotros que vamos a trabajar como enfermeros, a ver, va a ser, en principio sí, cuando empecemos a tener más frecuencia en el ámbito hospitalario, nos vamos a empezar a enfermar levemente, ¿sí? Levemente, porque nuestro sistema inmunitario está fuerte. En cambio, va a ser distinto a los pacientes, porque los pacientes tienen su sistema inmunitario más debilitado, entonces ellos van a sufrir más las consecuencias de las enfermedades. Por eso cuando hay aislamientos, cuando hay programas nacionales que nos recomiendan tal y tal programa o cómo actuar ante tal enfermedad, siempre se recomienda que se cuide a cierta clase de pacientes aislados, porque también cuando uno habla de aislamiento, seguramente estará pensando en que es una sola cosa para todo, ¿sí? O sea, como que todo es lo mismo, y no es así. Ahora vamos a aprender que existen 4 tipos de aislamientos. ¿Vieron en la serie, en el documental? Como pareciera como que el aislamiento fuera uno solo, ¿no? Como que todos en su casa, nadie sale, los aíslan en un lugar fuera de la comunidad, esperan que pase el periodo de cuarentena. Parecería como que fuera uno solo. Pero en la Claro, y pero también vi que en algunas partes del documental algunas personas le pegaban más fuerte, a otras no se por enfermaban y a ejemplo, otras... al caso número 1, al piloto de avión, se enfermó unos días de malestar y después siguió su vida normal. No le afectó tanto. Sí a la abuela o a los siguientes infectados sí les afectó mucho más. O a la enfermera y a O a la varios más. enfermera. Eso, exactamente. Obviamente que nuestro sistema inmunitario siempre va a dar batalla, ¿sí? Siempre va a tratar de normalizar toda esta situación. Pero llega un momento que ya no puede más y cae. Por eso ahora vamos a estudiar los 4 tipos de aislamientos que son establecidos por la OMS y que se usan en todos los hospitales, todos. Y es un tema que sí o sí hay que saber. Bien, vamos a ver. Vamos al siguiente Power 2. ¿Se ve? ¿Sí, no? Sí, se ve. Normalmente cualquier cosa me preguntan, porque si yo trato de hablar con palabras más que más se puedan entender, para no hablar tan técnicamente. Pero si ven que no me están entendiendo, me dicen, profe, ¿y esa palabra qué es? No hay problema, ¿sí? Y lo vamos aclarando. O vamos a un ejemplo, cómo se relaciona en el ámbito hospitalario. Bueno, este es un tema que lo van a ver tanto en microbiología, en médica 1, médica 2, quirúrgica, y cuando vayan a hacer las prácticas. Porque va a ser el lugar donde va a haber más
todo tipo de aislamientos. Y es necesario saber los protocolos para disminuir los contagios y evitar las transmisiones de enfermedades de paciente a paciente o de paciente a otras personas o entre nosotros. Bueno, ahí está mejor, ¿no? Sí. Bueno, como les dije, vamos a tener 4 tipos de aislamientos estándares establecidos por la OMS que se usan en todos los hospitales. Podrá cambiar el nombre, podrá cambiar algunas cuestiones técnicas del tema, pero a la larga terminan siendo siempre 4 tipos de aislamiento. ¿Sí? De hecho, el COVID está, de hecho, dentro de un aislamiento respiratorio. El protocolo de usar el barbijo quirúrgico, el barbijo 3M, la protección, el camisolín, los guantes, todo eso está encasillado dentro de un tipo de aislamiento. Que no era nuevo, porque ya muchos de los que sabían del tema ya sabían cómo venía la mano, simplemente que muchas veces uno se deja llevar o confía en personas que nada saben de salud. ¿Sí? Entonces, escucha o ve que habla un periodista y, o sea, un periodista no es un médico, un periodista no es un enfermero, o un periodista no es un infectólogo que va a saber más del tema. ¿Entiendes? Como que a nosotros nos pregunten sobre literatura. Nosotros no estamos en el tema de literatura. O sea, el hecho de ser profesionales no es que tenemos que ser saberlo todos. Pero sí tener en cuenta que nuestro ámbito de estudio va a estar encasillado en lo que es la salud y los cuidados hacia el paciente. Bueno, cuando hablamos de tipo de aislamiento, el primer tipo de aislamiento reconocido por la OMS es el aislamiento por contacto. Sí, es aquello en el cual las enfermedades o microorganismos se van a transmitir a través del contacto directo con el paciente o el entorno del paciente. O sea, todo lo que toque el paciente o lo más próximo al paciente se va a hallar contaminado por el microorganismo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Vieron cuando hablamos de infecciones tras el alta? Eso. El paciente puede estar bien, digamos, clínicamente puede estar estable, pero hasta 6 meses después puede seguir contagiando. Por eso se dice que es un contagio tras el alta. Por eso, si el paciente se reinternara otra vez al mes o a los 2 meses, muchos sanatorios lo aíslan en una habitación y bajo el nombre de aislamiento preventivo o preventivo de contacto. Para evitar, hasta el protocolo establece que hasta los 6 meses el paciente puede contagiar, se lo aísla porque no se puede saber hasta que no esté en los estudios si es positivo o negativo en contagio de distintas enfermedades. ¿Sí? Por eso se le dice tras el alta. Bueno, cuando hablamos de aislamiento por contacto, también estamos hablando que es todo aquello en el cual el contacto va a significar el medio de transmisión de la enfermedad de una persona hacia otra persona. ¿Sí? En este caso habíamos dicho que las más habituales son el KPC, la Klebsiella, bacteriano, los Staphylococcus o los derivados de betalactámicos o betalactamasas. Y lo que sí, el tema del preventivo, el aislamiento preventivo, tiene que ver con el aislamiento por contacto. Si solamente es como que hasta que no se salga positivo la prueba, no se convierte en contacto. Pero el preventivo está haciendo referencia al aislamiento por contacto. Y en los últimos tiempos, en los últimos años, el Clostridium difficile, está acá, no sé si lo pueden ver, le siguen con la manito. El Clostridium difficile también es por contacto, solamente que es un aislamiento por contacto mucho más estricto, porque es más contagioso y de mucha más transmisión.
De hecho, en varios lugares colocan el cartel como si el estar transitando el padecimiento del Clostridium difficile sea algo externo o diferente al aislamiento por contacto. Es lo mismo, usa el mismo protocolo, simplemente que ese es mucho más estricto porque es mucho más contagioso y tiene una alta tasa de contagio y del padecer la sintomatología es mucho más fuerte. En este caso, el Clostridium difficile va a estar dado, por ejemplo, o va a estar con mucha más contaminación a través de la materia fecal. ¿Sí? Un paciente que se moviliza, se mueve, deambula, camina al baño, no hay problema. El tema es cuando ese paciente es añoso, es viejito, geronte, tiene poca movilidad, hacen los pañales, está desorientado, se toca, siente que va de cuerpo, se toca con las manos y con las manos, esas manos mancha las sábanas, mancha las barandas, mancha la cama, mancha todo. E inclusive... Buen día. Buen día. Yo le quería comentar una situación. Yo trabajo en un geriátrico que justo esta semana hay muchos pacientes con diarrea. No Sí. sabemos por qué, dicen que es algo viral. Y bueno, nada, a mi compañera que estaba higienizando a una paciente que en su mayoría usan pañales. La estaba higienizando y demás. Había hecho materia, tuvo diarrea toda la noche. Y al otro día mi compañera estuvo con los mismos síntomas de esa paciente. O sea, diarrea, mucho Sí, vómito, habitualmente lo que pasa en estómago. los geriátricos, vieron que hay muchos pacientes gerontes que suelen tener concurrencia en los hospitales, que van y vienen, ¿no? Entonces lo que pasa es que estos pacientes suelen estar habitualmente pasando por, las más frecuentes suelen ser la Klebsiella o el Clostridium, los más frecuentes. Entonces, la exposición a este tipo de pacientes hace que uno también pueda vivir este tipo también de sintomatología, al igual que ellos. ¿Sí? Porque puede pasar que, bueno, no sé cómo es en tu caso, pero siempre se recomienda en el hospital usar camisolines y hasta doble guante o triple guante. O claro, en mi caso, nuestros jefas no nos dan camisolines, no nos brindan, lo único que nos brindan son los guantes estériles. ¿Y se lavan con antisépticos? Sí, hacen el lavado de las manos y alcohol en gel. ¿Clorexidina? No. Bueno, ¿ves? Por eso, a ver, el jabón neutro no mata las bacterias. Capaz que algunas las disminuye, sí, pero no mata en totalidad. Y ni aún mismo la clorexidina mata al 100% de las bacterias. El tema es que tanto el KPC como el Clostridium son las bacterias reinantes de un ámbito hospitalario, ¿sí? Y la internación frecuente o habitual de uno que otro paciente hace que a veces que el paciente ya no sufre la sintomatología, sino que solamente contagia a otros. Y como bien decís, un paciente puede tener diarrea y por ahí es por KPC o por Clostridium y el paciente ya no sufra tanto esa sintomatología, sino que va a contagiar a otros a través de la secreción, las diarreas, el contacto, todo lo que toca me va a contagiar a mí y no solamente a mí, sino también puede contagiar a parte de tu entorno más cercano. De hecho, hay muchos casos de estos en los cuales, por ejemplo, el enfermero no sufre, por ejemplo, o no pasa por, vamos a ver un caso de tuberculosis, porque ya su organismo está adaptado a ese tipo de interacción. Entonces, cuando va a su casa, transmite la enfermedad, que se conoce como reservorio o persona asintomática. ¿Sí? Eso puede pasar. Sí, sí. Entonces, bueno, existen protocolos para estos casos, para evitar contagios, para evitar transmisiones, pero bueno, el tema es que el grupo empresariado o la que tiene que poner las normativas no está preparada para establecer o evitar o disminuir los contagios
por agentes bacterianos o virales. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Bueno, entonces cuando hablamos de alimento por contacto, la OMS también establece medidas preventivas, ¿no? O de precaución. Habitación individual, o sea, una habitación que no sea compartida, sino que si el paciente está aislado, tiene que sí o sí tener un lugar solo para él. Lavado de manos, y no lavado de manos común, sino lavado de manos hospitalario o lavado de manos en seco, en tal caso, guantes, siempre guantes, camisolines y antiparras. Tengamos un aislamiento por contacto. ¿Okay? Bueno, acá tenemos todo lo que necesita y que es descartable, no es que lo reuso. Bueno, en muchos hospitales, por temas de cuestiones de insumos o prácticos, va a estar reducido el material. Entonces te va a obligar a que vos reuses el mismo material constantemente. Pero la normativa establece que no, que todo esto es descartable de un solo uso y no se reutiliza constantemente como en muchos lugares van a ver seguramente, o es por la falta de inversión también de los que administran las cuestiones hospitalarias. ¿Sí? Bueno, este cartel es estándar genérico para todos los medios hospitalarios, que va a dar como pautas o en resumen lo que el paciente de contacto tiene que tener. Elementos exclusivos, vean acá, o sea, no es que el mismo termómetro con el cual le tomo la temperatura a este paciente que está aislado, ese mismo lo voy a usar en otros pacientes, no, tiene que ser solamente exclusivo de ese paciente. Termómetro, tensiómetro, oxímetro, todo lo que yo use para controlar al paciente tiene que ser de exclusividad y no compartido. Higiene de la unidad. Porque recuerden que los pacientes que están desorientados o perdidos, que están con diarrea, se tocan los pañales, se tocan la materia fecal. Con esas manos que tocan la materia fecal, los pañales ensucian la cama, las barandas, el control, la mesita de noche, la revista, todo lo que toca va a estar contaminado. Muchas veces no es visible a los ojos, pero si se los pusiera en un medio ultravioleta o al microscopio, nos daríamos cuenta que está contaminado. Bueno, de hecho, en la serie muestran en la serie cómo se contamina, ¿no? Cuando estornuda, cuando toca, o la persona que llevaba la ropa del hospital, de las camas, de limpieza, del mucamo, se contagió simplemente por sacudir las sábanas. No sé si todos lo vieron. Pero sí, profesor, o la chica que estaba en la morgue también al cerrar la bolsa del muerto. Exactamente. Entonces, uno no imagina esas cosas porque no las sabe, es natural que no las sabe, no las vio, nadie se lo dijo, pero inconscientemente uno propaga el contagio. Como dice, el organismo no tiene pies ni manos. Uno es el transmisor de la enfermedad de un lugar hacia otro lado. Lavado de manos antiséptico, porque uno pensaría que es un lavado de manos común, pero no. Acá hay que aclarar que es un lavado de manos antiséptico usando clorexidina o alcohol. Y bien acá, vajilla descartable. Que si uno tuvo algún familiar internado o ha estado internado, va a notar que estos procedimientos no se siguen tal cual. Uno que otro capaz que sí, pero no todos se siguen un 100%. ¿Sí? Entonces, uno aprende o sabe lo que está bien, pero después, bueno, cuando uno trabaja se da cuenta que no hay una inversión en la prevención, sino es como que prefieren tratar la enfermedad antes de la prevención. Una pregunta. Sí. Depende también de mucho de la institución, que sea por si es estatal o si es privada, la inversión que hay en los insumos. Exactamente. ¿O no? Sí, va a depender de la inversión. Exactamente. Sea privado y estatal, va a depender de la inversión. Y no solamente de la inversión, sino también del administrador. Porque inversión puede haber. Pero si el administrador no sabe estos temas o es alguien que está puesto porque es conocido de tal, amigo de tal, y no está preparado, va a tomar malas decisiones con respecto a los insumos.
Porque para estos casos hay que estudiar o ser enfermero o médico, especialista en infecciones, o tener una maestría o un posgrado en el cual se estudian estos temas infectológicos en profundidad, que conllevan entre 3 a 5 años aparte de la carrera que uno realiza, para aprender a tomar buenas decisiones. Porque si no, hacemos lo que nos parece y no lo que la bibliografía o la ciencia nos dice. Bueno, seguimos. El segundo tipo de aislamiento es aquel que hace referencia al respiratorio. ¿Sí? Cuando hablamos de respiratorio, se van a dividir en dos formas de respiratorio. O sea que en respiratorio tenemos dos formas de tipo de aislamiento. El primero se va a diferenciar específicamente por el uso del barbijo. Y es el que usamos mayormente en la pandemia, que es el barbijo quirúrgico. Y obviamente que en este caso el aislamiento respiratorio va a poder ser porque la persona estornuda, tose, habla, y cuando hace estas cosas, los microorganismos no superan el metro o los 90 centímetros, como dice acá, ¿no? Entonces caen. Por eso vieron que en la pandemia con el coronavirus se decía que hay que estar alejados, ¿no?, de persona y persona, como protocolo. La separación en los bancos, en los cajeros, en los lugares de compra, que había que tener distanciamiento. Y eso no es que lo inventaron en ese momento, eso ya estaba escrito. Y no es de ahora, también se lo pueden ver en el documental, de hace más tiempo todavía aún. Y entonces, lo que pasa es que muchos protocolos antiguos o anteriores se pueden adaptar a cosas de la actualidad. Pero bueno, va a depender de quién toma las decisiones o quién está en ese lugar para que tome esa decisión. Bueno, en este caso, el aislamiento respiratorio lo que establece es que este tipo de enfermedades o afectaciones no superan el metro de contagio, ¿no? En este caso, por eso solamente se recomienda que la persona, solamente use el barbijo quirúrgico. ¿Sí? El barbijo quirúrgico va a ser adecuado para evitar el contagio a través del medio respiratorio, ¿sí? Y obviamente que siempre habitación individual, lavado de manos antiséptico, con un antiséptico como el alcohol o la clorexidina, barbijo quirúrgico. El barbijo quirúrgico es esto, ¿sí? El barbijo quirúrgico, no un barbijo que sea imitación. Tiene que ser el quirúrgico para que te proteja de la transmisión de microorganismos respiratorios. Por eso en la pandemia había gran variedad de barbijos, ¿sí? Pero el único que te protegía era este. Después todo lo demás era adorno, ¿sí? Barbijo, guantes, antiparras, barbijo para el paciente también, camisolín, cofia, ¿vieron todos los protocolos que se estaban estableciendo? ¿Sí? Que en la pandemia muchos de estos no se cumplían, ¿no? Simplemente no se avisaban, no se decía tan ampliamente como uno lo está viendo ahora. Bueno, acá tenemos muestra visual, todo lo que se debe usar. E inclusive, también se recomendaba el uso de máscara facial, ¿no? Para que evitar o disminuir el contagio en gran cantidad de todo aquello que era respiratorio. Bueno, entonces todo lo que es aislamiento respiratorio por gota, nos dan ejemplos acá de que pueden ser las paperas, la gripe o la tos ferina. En este caso, la influenza o la gripe tiene una prevención, que ¿cuál es? La vacunación. Y las paperas y la tos ferina también tienen otra prevención. ¿Y están dónde? En el calendario de vacunación, ¿sí? Las paperas, la parotiditis y la tos ferina o tos convulsa tienen su prevención en lo que es el calendario de vacunación.
que, bueno, todo aquel que se vacuna va a estar más protegido y va a haber lugares en los cuales no hay vacunas o no están informados de estos temas y puedan estar enfermos por estas cuestiones patológicas, ¿sí? Por falta de prevención. Bueno, hay un cartelito que resume todo lo que estamos viendo, que siempre los cartelitos están pegados cuando ingresan a la puerta del paciente, a la habitación del paciente. Pero como no entendemos, vemos el cartelito y hacemos la vista gorda y seguimos para adelante, ¿no? Para ver al paciente. Que lo veo siempre tanto en lugares privados como públicos. El cartelito es como un medio de aviso, ¿no? Para decirte qué es lo que tenés que tener cuidado para evitar la transmisión del contagio. Pero es como que uno lee y no pone atención en lo que está escrito y lo que hace simplemente es seguir propagando el contagio de la enfermedad. Por desconocimiento, por ignorancia o porque no le interesa. Bueno, entonces cuando hablamos de precaución respiratoria por gota, acá nos da más ejemplos de las enfermedades que se contagian más rápidamente por este medio, ¿no? Algunos tienen prevención a través de las vacunas y otros tratamiento en el largo plazo. Pero siempre, fíjense que siempre la habitación tiene que ser privada e individual. Siempre el uso de barbijo, tanto para el personal como para el paciente. Y acá está hablando de barbijo quirúrgico, ¿eh? No está hablando de barbijo de algodón, de plástico, no, quirúrgico, tricapa. Restricción de salida. No es que la persona pueda hacer lo que quiera, sino que tiene que estar aislada totalmente. Lavarse las manos antisépticamente y vajilla descartable. Sigamos. Bueno, el siguiente tipo de aislamiento, que también es respiratorio, pero en este caso las secreciones que el paciente elimina son de mucho menor tamaño y estas partículas no se van a quedar en el metro, sino que superan el metro de distancia. O sea que van a mantenerse en el ambiente, a sostenerse en el ambiente, a polular en el ambiente, a vivir sobre la superficie, y que se los conoce como por gotitas, o aerosol, o flush. Flush es el personaje que teoriza sobre este tema y da alerta a la comunidad y a la comunidad científica, diciendo, miren que existen otros tipos de enfermedades que son mucho más pequeñas, mucho más invisibles hacia el ojo humano, que solo se ven por medios de estudios como el microscopio o otros tipos de pruebas, a los cuales hay que tener también cuidado. Y estas partículas, al ser mucho más pequeñas, traspasan el barbijo quirúrgico. Entonces un barbijo quirúrgico ya no va a ser efectivo para cuidarme de este tipo de microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que recomienda Flush? En este caso es usar el barbijo 3M, N95 o N97, ¿sí? Como un medio de mayor efectividad contra este tipo de enfermedades que superan el metro de distancia o se sostienen en el ambiente, porque sus partículas son mucho más pequeñas y traspasan las barreras que no están protegidas, ¿sí? Profesor, perdón, antes de que avance, una preguntita. ¿Esos barbijos dónde se consiguen? ¿Eso lo compran las instituciones o en farmacia? Ah, está bien, sí, perfecto. La realidad es que por reglamento de trabajo tendría que proveerlo el empleador, ¿sí? Pero sabemos que no va a pasar. Y si no pasa, uno mismo tiene que protegerse, ¿sí? Bueno, hoy en día ya han bajado mucho el precio. Me acuerdo que en su momento llegó a estar hasta 20.000 o más ese tipo de barbijos, en la época pico de la pandemia, ¿no? En la actualidad ya creo que están 500 pesos, o hasta menos, dependiendo de donde uno lo compre. Pueden encontrarlo por 300 pesos o pueden encontrarlo por, o sea, siempre entre 300 y 500 hasta 1.000 pesos. Depende también de la calidad del barbijo, ¿sí? El 3M o N95 siempre fueron los más usados, pero con la pandemia
vieron que crearon el barbijo del CONICET, el N97 o el Atom Protect. ¿Sí? Sí. Que este es mucho más eficaz que estos dos anteriores, pero yo por lo menos nunca escuché que ni el gobierno nacional, provincial, municipal, en ningún lado le dieran esto a los enfermeros, sabiendo que este es el mejor. Es algo que alguna vez he escuchado, pero bueno, no es que uno sea político o apolítico, pero o sea, como que a ninguno le interesa. Es la realidad. Sí, porque si saben que es mejor este tipo de barbijo, ¿por qué no le damos este a los enfermeros? Para que ellos también puedan tener mejor protección frente a las enfermedades, ¿no? Pero bueno, después cada uno tendrá su lectura propia. Pero entonces, en este caso, la única diferencia con el aislamiento anterior, que era por gota, en este que es por gotita, va a ser el barbijo, que va a ser de mucha mayor protección y mayor filtrado de microorganismos. Después va a ser todo lo mismo, habitación individual, lavado de manos, camisolín, coffee. Ahora, la única diferencia entre este y el otro es el barbijo. En el anterior era barbijo quirúrgico y en este caso es barbijo de alta protección, de filtración, que puede ser según su código N95, 3M o el Atom Protect, conocido inicialmente como el N97. ¿Perfecto? Es la diferencia. Y bueno, con la pandemia lo que se crea también es el uso de la máscara facial, para disminuir más aún el contagio de la enfermedad. Que por experiencia vivida de la pandemia, muchos compañeros y colegas tuvieron que comprarse sus materiales de protección. ¿Sí? No fue provisto por algunas instituciones, pero eran de muy baja calidad. Es como no tener nada. Bueno, ahora tienen el 3M. Esto lo venden en la farmacia, ¿sí? Tienen, obviamente, su vencimiento, pero es mejor comprarlos cuando están más baratos a cuando suben de precio. Porque después son incomprables, tan caro que salen. Cofias, gorros, antiparras, guantes, botas quirúrgicas. ¿Y vieron que acá hay como 3 tipos de guantes? Los colores. Sí. Porque también existen guantes comunes con talco, guantes antialérgicos o guantes especiales para el tema dérmico, para que no dañe la piel. Pero bueno, sale más barato comprar un guante común que comprar un guante antialérgico. Porque no todos son antialérgicos o hipoalergénicos, sino que algunos pueden causar daño a la piel, más que otros, por el sobreuso constante del producto. Ahora miren la diferencia de estos camisolines, que son, bueno, hemorrepelente, hidrorrepelente. Este camisolín que parece tipo lona, o el mameluco, ¿no? Que es una protección total. ¿Ven? Y miren los que había en la foto. Los que en los hospitales nos dan, ¿cuáles son? ¿Ven este transparente? ¿Blanco? Miren, comparen ustedes la diferencia entre este medio transparente blanco con estos 3. ¿Con cuál se quedan? No, con estos 3, el transparente pareciera que estuviera como más permeable a que algo pueda entrar. Exactamente, así es. Bueno, les es más fácil invertir en millones de camisolines inservibles que invertir en algo bueno y que puede dar protección al trabajador de la salud. ¿Sí? De hecho, bueno, hay memes que ponen a personas trabajando en el banco con un mameluco y al enfermero trabajando en un hospital con un camisolín transparente. ¿Entiendes? No hay lógica, pero bueno. Cuando el que está más expuesto es el enfermero. Pero bueno, cada institución, como les digo, no depende del tema de inversión, porque inversión hay. Va a depender del administrador que administra esa inversión. Pero bueno, si uno no está preparado, no toma buenas decisiones tampoco. Y bueno,
lo que es respiratorio por gotita son las enfermedades que obviamente son más infectocontagiosas y se transmiten por el aire. De hecho, bueno, en algún momento de la pandemia también se habló del tema de los aire acondicionados, ¿no? El tema de los baños, el tirar la cadena, el que se crea como un medio donde cual las partículas van a polular de un lugar a otro, ¿no? Que de hecho eso también es cierto, solamente que se empezó a hablar y como que de momento se cortó, nadie hablaba de eso. Pero bueno, estos temas ya los veníamos dando antes de la pandemia. O sea que a muchos les tocó o escuchar estos temas en la pandemia o antes de la pandemia. Y siempre estas cosas van a pasar, sí, van a pasar cada 10 años, cada 5 o cada 2. Hay una enfermedad que sobresale sobre otras. Y hay que estar preparado para prevenir la enfermedad. Bueno, en este caso, también la OMS establece un cartelito en el cual establece en resumen todo lo que es necesario. Siempre exclusividad con el uso del termómetro, del tensiómetro, del oxímetro, el uso de materiales descartables. Y en este caso la diferencia va a estar dada por el barbijo de alta protección, 3M N95 o Atom Protect. Bueno, en algunos hospitales se establecía para un mayor protocolo, se establecía los niveles de prevención, elementos de protección personal, EPP. O sea que dependiendo del estadio del coronavirus, también se debía proteger con mayor normatividad al enfermero. Pero bueno, eso también conllevaba una mayor inversión. Y como bien se vio por muchos lados, muchos no estaban dispuestos a implementarlas. Por eso tenemos estos memes o imágenes, en los cuales el enfermero tenía que, de alguna manera, creerse que estaba protegido, pero la realidad demuestra que no. ¿Sí? Que una bolsa además, ¿no? Anteojos de sol, anteojos negros, una bolsa roja, o un camisolín, o bueno, en este caso vieron que ni siquiera botas quirúrgicas, que son especiales. Y esto es poco, porque hay imágenes en las cuales se muestra mucho más la desidia o el abandono hacia el sector de salud. Pero bueno, a veces uno está ajeno porque desconoce o no sabe, pero cuando va estudiando se va dando cuenta que hay un abandono notorio del sistema de salud. Por más que se creen hospitales, por más que se aperturen áreas y todo lo demás, el edificio puede ser nuevo, pero si los protocolos van en deterioro, es como que se entendiera como que las personas se enfermen y bueno, yo me preocupo más, es como que se entendiera como que ellos, el medio empresarial o laboratorio, le interesa más que uno se enferme a que uno prevenga, ¿no? Bueno, esa es una triste realidad del ámbito de salud que se vive en muchos lados, ¿sí? En este caso no sé si puede notar en la imagen, acá donde están las 3 personas al medio, usa un barbijo quirúrgico. ¿Pueden notar? ¿Lo ven? De baja calidad, cuando en realidad sabemos que este barbijo quirúrgico no protege en caso de coronavirus, sino tiene que ser un 3M o un N95. ¿Sí? Entonces también hay una inobservancia de protocolo. Bueno, que hay una mayor protección. Este es en un hospital en Estados Unidos. Y miren la diferencia entre ellos y los anteriores. Hay una notable diferencia de protección y de cuidado. Se ve, ¿no? ¿Alguna pregunta, consulta? Sí, profe, una consulta. El tema de lo que sería la desinfección, limpieza de lo que es el área del paciente que está aislado, esa parte, o sea, ¿quién se encarga? ¿O los elementos sé que no pueden salir ni entrar de la habitación
Eso se encarga el área de infectología y departamento de enfermería. Tienen que protocolizar los cuidados y normativas. ¿Y eso se hace de una forma periódica? ¿Depende del paciente? ¿Depende del tipo de aislamiento? Tiene que ver a nivel sector y a nivel, digamos, o sea, no va a ser el mismo sector de internación general que la terapia intensiva, por ejemplo. También va a depender de cuál sea la estadística del momento. Y también, bueno, depende de los hisopados o las muestras, ¿no? Porque si en un sector hay 10 camas y se los hisopa a todos y todos dan negativo, entonces el protocolo va a ser más llevadero. Ahora, si de esos 10, 8 dan positivo para KPC o Clostridium, el protocolo va a ser mucho más obligatorio, ¿no? Controlado, para que evitar el contagio a otras áreas del hospital o entre pacientes. Eso normalmente lo que tiene que ver con insumos y protocolos tiene que estar dado por la jerarquía, que son tanto los jefes de enfermería como por el enfermero infectólogo o infectólogo médico, para que esto pueda llevarse a cabo de una manera más correcta. Y obviamente siempre la inversión del empleador. Porque si no hay inversión, uno puede hacer los protocolos que necesite, pero si no hay plata no lo van a comprar igual. Claro, bueno, gracias. Ok, ¿otra pregunta? Sigamos. Y el cuarto tipo de aislamiento va a estar dado por el aislamiento neutropénico. En los 3 anteriores, uno se protegía para evitar llevar el contagio, ¿no? De un lugar a otro. En este caso, el aislamiento neutropénico va a ser a la inversa. El paciente está inmunocomprometido, inmunosuprimido, inmunodeprimido, la palabra que usted le quiera colocar, que va a tener las defensas muy bajas. Va a estar muy expuesto a cualquier tipo de infección. Entonces, este tipo de pacientes se le conoce o se lo califica como aislamiento neutropénico de protección o inverso, porque es distinto a los otros 3 anteriores. En este caso nosotros tenemos que proteger al paciente de todo lo externo que lo pueda dañar o pueda alterar en lo que respecta a su salud, que lo pueda afectar y pueda comprometer más su cuadro clínico. En este caso, este tipo de pacientes van a ser todos aquellos que estén con bajas defensas, postoperatorios de alta complejidad, gran quemados, e inclusive también se recomienda a las puérperas incluirlas en este tipo de aislamiento. Se recomienda que al cabo de unos días, por prevención, la puérpera puede estar incluida en este tipo de aislamiento para evitar un contagio hacia ella o hacia el bebé, que en algunos privados se practica, de hecho, para evitar qué tipo de enfermedad que se daba en la época del Semmelweis. La fiebre purpural. Perfecto, bien. Bueno, las precauciones van a ser iguales a la del aislamiento respiratorio por gotitas, iguales. El nivel de prevención alta, porque el paciente está muy propenso a contagiarse de cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Obviamente que la visita va a ser súper restringida, e inclusive, si no tiene visitas, mejor. Bueno, hoy en día esto se podría hacer porque están los medios tecnológicos necesarios para poder comunicarse, pero bueno, en este caso, si uno quiere una recuperación del paciente, se lo va a tener que aislar por como mínimo una semana o más, dependiendo de lo que dure el tratamiento, ¿sí? Obviamente que exclusividad también con lo que es el termómetro, tensiómetro, oxímetro, todo es exclusividad sin que se comparte con otros pacientes. Usar lo mismo que el aislamiento respiratorio por gotita, usamos lo mismo para no contagiar al paciente. Y va a haber un cartelito
que nos dé una idea de que este paciente esté en aislamiento. En este caso se le dice protector, pero es neutropénico. Neutropénico, protector o inverso. ¿Ok? Vieron que se le dan varios nombres. Pero el protocolo termina reflejando lo mismo. Bueno, hacemos una pausa acá. Hacemos una pausa, son menos 20, ¿no? 11 menos 20. Y nos volvemos a conectar a las 11 horas. Quien quiere puede mutearse y a las 11 nos volvemos a conectar. ¿Perfecto? Bueno. Bueno, un recreo de 20 minutos. Nos vemos en 20 minutos. Yo dejo igual activa la sesión, pero lo dejo todo en mudo.